personas. En esta mañana yo quiero hablarte acerca de la necesidad de una mente renovada. Quisiera invitarte a que vayas a la palabra de Dios, la carta del apóstol Pablo allá en los Romanos, capítulo 12, versos del 1 al 2. Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2, aunque nos vamos a centrar en el verso 2, pero para contexto dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más contemporánea, y dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. La mayoría de los estudiosos inclusive dicen que Romano debió de haberse cerrado. Pablo lo hubiese podido cerrar hasta el capítulo 11, pero Dios quiso, iluminó al apóstol Pablo para que pudiera escribir algunos capítulos más para enseñarnos la práctica de la fe cristiana. Pablo les ha enseñado en los primeros 11 capítulos la condición del hombre caído, su depravación, su pecado, su miseria. Les ha enseñado también todo lo que Dios ha hecho por el hombre, su gracia, su salvación, su misericordia. Ahora, a partir del capítulo 12, por eso va conectado. Así que, en razón de lo que Pablo les ha enseñado, él va a enseñarles a la iglesia de Roma lo que deben de practicar. Es decir, Pablo va a llevar su teología y su doctrina a una práctica, lo que todo verdadero creyente debiera hacer. Pablo les habla acerca de las misericordias de Dios y les dice a la iglesia que ellos deben de presentar sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios. La iglesia del primer siglo, tanto los judíos como los gentiles, ellos podían entender porque estaban familiarizados con el asunto del sacrificio. La diferencia es que Pablo les va a decir de que en el Antiguo Testamento, si bien se ofrecían animales muertos como sacrificio, ahora a partir del sacrificio solemne y divino de nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos sacrificios ya no producen nada, absolutamente nada. Han quedado sin efecto absoluto. Y que después de Cristo, el sacrificio, la adoración que Dios acepta, es que todo creyente debe de entregarse por completo al servicio de Dios, a la adoración de Dios. Pues Pablo dice, este es nuestro culto racional, es decir, esto es lo que vale la pena, esto es lo inteligente que el hombre puede hacer. Es por demás decir que la palabra cuerpo tiene que ver con todo el ser. Dios quiere que la parte material y la inmaterial tuya la entregues al servicio de Dios. Las motivaciones que Pablo da para poder entregarse por completo al servicio de Dios da dos, básicamente dos. Pablo dice, en primer lugar, por las misericordias de Dios. No solo por lo que Dios nos ha dado, sino por lo que Dios ha hecho, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, las grandes misericordias que mostró para conmigo y usted. Pablo dice, eso es suficiente motivo para entregarnos el sacrificio vivo a Él.
Pero más aún, dice Pablo, porque esto es lo que le agrada a Dios. Si algo le agrada a Dios, hermanos, amigos, es que usted y yo le sirvamos a Él en espíritu y en verdad. La carta de Pablo va dirigida a la iglesia. Por eso dice Pablo, así que hermanos, es a la iglesia a la que Pablo le está predicando. Y en el verso número 2 que leímos, Pablo básicamente trata el tema de lo que no deben hacer y de lo que sí deben de hacer y para qué lo deben de hacer. Son tres cosas importantes. Y lo primero que Pablo le escribe a la iglesia en el verso 2 dice, así que hermanos, no se conformen a este siglo. No deben de amoldarse a este mundo. Es decir, la Nueva Traducción dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. El ser conformado se refiere a asumir una expresión externa que no refleja lo que en verdad ha ocurrido internamente, como una especie de máscara. John MacArthur dice, como una especie de máscara o de encubrimiento. Es decir, la iglesia de Roma no estaba mostrando exteriormente lo que Dios había hecho en su interior. John MacArthur dice, la forma de la palabra implica que los lectores de Pablo ya habían permitido que esto sucediera y debían impedir que siguiera continuando. Es decir, la iglesia del primer siglo en Roma ya se había comenzado a moldar al mundo, a adoptar las costumbres, adoptar la cultura, el tipo de vida, las religiones, las tradiciones. Su experiencia externa era tan distinta a lo que Dios le había hecho en su interior. Este siglo, o este mundo, o esta era, se refiere al sistema predominante de creencias y valores en cualquier época de la historia humana. Dice John MacArthur, esta suma de ideas y valores contemporáneos define la atmósfera moral de nuestro mundo y siempre es dominada por Satanás. Es decir, la razón por la que la iglesia no debería de amoldarse al mundo, en primer lugar, pues Juan dice porque todo lo que hay en el mundo es pasajero. Y en segundo lugar, porque el sistema que rige el mundo, sus valores y sus principios, es un mundo caído y está gobernado por Satanás. Así que son dos razones importantes. ¿Qué podemos entonces, hermanos, nosotros aprender en esta mañana acerca del primer punto que Pablo trata, de no conformarse en el mundo? Es cierto. El mundo, la era actual en la que usted y yo vivimos, el sistema que rige la vida de hoy, es un mundo totalmente caído, perverso, egocéntrico, sin valores morales ni principios espirituales. Es antropocéntrico y humanista. Las personas que pertenecen a ese sistema viven en pecados, apartados de la voluntad de Dios, sin fe y sin esperanza. Viven para sí y mueren para sí. Promueven todo tipo de pecado como la homosexualidad, el lesbianismo, el aborto, la idolatría, la violencia. Adulteran y suavizan el evangelio. Le llaman a lo bueno malo y le llaman a lo malo bueno. Se rigen por sus propios razonamientos perversos. Profesan ser sabios, pero a la vez se hacen necios, pues su corazón está entenebrecido, ajenos de Dios y gobernados por Satanás. Estas personas que viven en el sistema mundano, ante la pandemia de hoy, ¿cómo son sus reacciones? Pues viven desesperados, estresados, deprimidos, llenos de miedo, sin paz, en desesperanza, en soledad. Airados. Esto los hace explotar. Esto los hace ser violentos. Inclusive algunos atentarán contra su vida misma. Muchos ya lo han hecho. ¿Sabes? Lo más triste, amado hermano, lo más triste, amada iglesia, que tal parece que la iglesia se ha ido amoldando a este sistema del mundo.
Pues pareciera que Cristo, la santidad, la palabra, la vida espiritual no son relevantes ya en la vida de la iglesia. No hay diferencia entre los hijos de luz y los hijos de la tiniebla. Poco a poco se han ido amoldando a los deleites pasajeros de este mundo. No hacen mucha diferencia en sus pensamientos, en su comportamiento, en su vestimenta, en su vocabulario. La luz de Cristo que debiera alumbrar a través del creyente es apenas un destello de luz opacado por el pecado. Al inicio de la pandemia yo podía ver muchas rodillas dobladas. ¿Cuántas Biblias se abrieron en los hogares? ¿Cuántas familias decidieron hacer su altar familiar? ¿Cuántos se consagraron y buscaron a Dios? No, las redes sociales reventaban de textos, de testimonios, alabanza. Todas sus publicaciones tenían que ver con Cristo. Pero a solo un mes y medio de la pandemia, tal pareciera que muchos han dejado de orar. Muchos han dejado su Biblia, han dejado su altar familiar. Las publicaciones de hoy han cambiado. Ya no son textos lo que se publican, sino son solamente memes, basuras que no tienen ningún sentido espiritual ni bíblico. Y la iglesia ahí está sumergida. Quédate en casa, pero ¿qué es lo que haces en casa? ¿Sabe? ¿Qué hace en casa el sistema del mundo caído? Bueno, pues aprovechan para hacer cines, aprovechan para hacer albercadas, aprovechan para hacer pijamadas, aprovechan para hacer cenas de galas, fiestas, pero no buscan a Dios. Y justamente estas actividades son las que la iglesia está haciendo en casa. Yo no he visto publicaciones donde de repente una familia diga: pastor, hoy vamos a tener un retiro espiritual en casa, una vigilia en casa, una velada de oración en casa, una celebración en casa. ¿Por qué no está pasando esto en la iglesia de hoy? Porque se ha estado amoldando al mundo presente. El resultado, hermanos, amigos, el resultado es que hay una iglesia como la del primer siglo en Roma, con una máscara puesta solamente, mostrando más del mundo que de Dios. Algunos, inclusive profesando ser creyentes, viven en temor. Viven una vida de ocio. ¿Qué hacen en casa? Bueno, pues hacen lo que todo mundo: comer, dormir, ver televisión, no hacer nada. La vida espiritual pareciera que para la iglesia ya no es relevante. ¿Qué es lo que más desean hoy las personas? Bueno, pues lo que más desean es volver a los tiempos de un mes y medio anterior. Volver a los parques, volver a los cines, a las albercas, a las playas, a los días de compra, a las visitas. Pero no desean volver a las sendas antiguas. No desean volver a la búsqueda de Dios, a su palabra. No desean volver a la santidad. Juan Calvino dice: en el mundo todo es perversa dulzura. Si realmente deseamos y sinceramente deseamos vestirnos de Cristo, entonces nos conviene dejar todo aquello pasajero que en el mundo procede. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia: no se amolden a este mundo, sino ¿qué debemos de hacer? Entonces, ¿qué es lo que sí debemos de hacer, iglesia? Pablo dice: seamos transformados. La palabra transformarse se puede traducir como continúen siendo transformados. Es un proceso que no puede detenerse. El creyente no puede quedarse estático o estancado ante las situaciones del mundo. Pablo dice: síganse transformando. Considero que todo el mundo sabe que es la palabra metamorfosis. Y es la experiencia que una mariposa pasa y deja de ser oruga para convertirse en mariposa. Esa metamorfosis debiera de ser en el cristiano. La palabra transformados también
Muchos estudiosos dicen que es la misma palabra usada en Mateo 17:2 para hablar de la transfiguración de Cristo, para ejemplificar la transformación del cristiano. En el monte de las beatitudes, de la transformación, nuestro Cristo mostró de forma breve y limitada su naturaleza interior divina y su gloria por un instante. Fue transfigurado. Así debiera ser el cristiano. John MacArthur dice: los cristianos debieran manifestar a través de su conducta externa lo que su naturaleza interna ha sido cambiada, dado que su naturaleza interna ha sido redimida. Y esto no solamente tiene que ver, iglesia, con hacer un acto de bondad, no, es un estilo de vida. Toda tu vida tú deberías mostrar a Cristo. Toda tu vida deberías mostrarle al mundo lo que verdaderamente Dios ha hecho en tu interior. Debe reflejarse en lo exterior. Cuando una persona va de un lugar a otro, yo tengo, por ejemplo, unos sobrinos. Se fueron a San Cristóbal un breve tiempo. Cuando regresaron ya trajeron algunas costumbres distintas. Su forma de hablar era distinta. Su comportamiento era distinto. Y solamente se movieron unos cuantos kilómetros. Hermanos, ¿cuánto cambio no debería de haber en nosotros que anteriormente vivíamos en el reino de las tinieblas y hacíamos por naturaleza lo que Satanás quería, pues éramos esclavos de él, pero fuimos trasladados al reino de la luz a través de nuestro Señor Jesucristo? Ya no pertenecemos al otro reino, ahora tenemos un rey vivo, soberano, que nos gobierna con amor y justicia. Ahora la iglesia pertenece a otro reino. ¿Cuánto más deberíamos nosotros de demostrar a qué reino pertenecemos? Y la única manera de poder quitarse esa máscara, la única manera de poder mostrar lo que verdaderamente Dios ha hecho en el interior de cada uno, Pablo dice: transfórmense. ¿Cómo puedo transformarme, pastor? ¿Cómo puede mi vida ser transformada tal como Pablo lo está explicando? Bueno, pues el texto dice: a través de la renovación de vuestro entendimiento. Esta clase de transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constante de las Escrituras. Sí, la mente renovada es una mente que está saturada por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo la va aplicando hasta que tu ser entero es transformado. La razón por la que un creyente puede vivir una vida distinta es porque su vida ha sido redimida por el Espíritu Santo y saturada y transformada por la palabra de Dios. Una mente caída es una mente que vive en ignorancia y sujeta a las pasiones de la carne y de los deseos de este mundo. Una mente renovada es una mente que ha sido cambiada por la palabra y sabe y piensa y siente como Dios piensa y siente, y por lo tanto su conducta agrada a Dios. Necesitamos, amados hermanos, mentes transformadas. Necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado por la palabra de Dios, para que usted y yo podamos ver este mundo, este tiempo tan difícil, desde la perspectiva de Dios. Dios lo ve totalmente distinto a como usted y yo lo estamos viendo hoy. Las mentes no renovadas solamente ven caos, fracasos, crisis, injusticias, enfermedades, muerte. La mente renovada puede ver a Dios reinando y gobernando, puede ver la mano de Dios y confía en que Dios hará todo cuanto Él ha determinado, y que sobre todas estas cosas la mente renovada sabe que somos guardados por el poder de Dios, que Dios está pensando en bien para con nosotros. Por lo tanto, podemos vivir en paz, podemos tener gozo, podemos tener una esperanza segura.
Una mente renovada, hermanos, no se paraliza, no se amolda a este mundo. Una mente renovada ve los obstáculos no como un pretexto para detenerse, caerse o regresarse, sino como una oportunidad para crecer, para ser victorioso y para mostrar más de Cristo en su vida. Hay muchos que se han quedado paralizados por la pandemia, pero gracias a Dios que muchos se están renovando. Muchos están haciendo cosas extraordinarias porque están dependiendo de Dios. Muchos Dios los está utilizando, ministerios, empresas, empleos, siervos y siervas están brotando a través de esta situación que estamos viviendo porque han renovado su mente a través de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los beneficios o para qué yo necesito renovar mi mente? Pablo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, la Nueva Traducción dice, solamente entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Son palabras que se usaban en el sacrificio del primer siglo. Y Dios quiere que a través de la renovación de la mente usted y yo lleguemos a una madurez espiritual para que podamos discernir lo que verdaderamente le agrada a Dios. Para que en todas las ofertas, tentaciones y seducciones que este mundo ofrece, usted y yo podamos entender qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto que Dios le gusta. Esa es la idea, es llegar a una madurez espiritual. Es peligroso y me entristece cuando una persona profesa ser creyente, pero su vida no concuerda, no es congruente con lo que él profesa. Es peligroso cuando una persona ya no distingue entre el pecado y lo que no es pecado. Es peligroso cuando una persona ya no le afecta el pecado. O a lo mejor la palabra ya no estorba para nada en tu vida. Esto quiere decir, hermano, que te has estado amoldando al mundo. Y Dios quiere que salgas de ahí. Dios quiere que tu mente sea renovada a través de esta palabra de Dios. Yo voy a concluir, hermanos, con esto. Para salir triunfantes de las presiones y ofertas de este mundo caído, de la situación actual, ¿qué necesitamos? Usted no necesita una serie de mensajes positivos o psicológicos. ¿Qué es lo que se está ofertando hoy? Usted necesita que su mente sea saturada y transformada por el poder de la palabra. Lo que necesitamos es ir a la palabra de Dios, fundamentarnos en las Escrituras, pues es allí el fundamento del hombre y es allí donde encontramos respuesta de Dios para nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, en el día de hoy, iglesia, usted que me está viendo, necesitamos evaluar nuestra vida, nuestra conducta a la luz de las Escrituras. ¿Seguro que estamos haciendo lo que es bueno y agradable y perfecto para Dios? O tal vez reconozca en esta mañana que nos hemos estado amoldando al mundo. Yo te invito a reconsiderar, te invito a recapacitar, a reflexionar y a sincerarte con Dios. ¿Qué cosas en tu vida hay que no son de parte de Dios sino del mundo? Y pidamos a Dios que renueve nuestras mentes para que podamos hacer todo cuanto Él desea que hagamos. De la misma manera, amado amigo, oyente, usted que está pasando en problemas, usted que no tiene un consuelo en su vida, usted que está afligido y desesperado, yo te invito en esta mañana, yo te invito a que mires a Dios, a que reconozcas tus pecados, te arrepientas de ellos y le pidas al Señor que renueve tu mente, que cambie tu vida, que transforme tu corazón. ¿Sabes? Cristo, solo Cristo es lo único que necesitamos para salir victoriosos en esta vida y en la venida.